Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, no sé si tienen alguna duda de la práctica que les dejé, que tienen que terminar la número 5. No. Ok. Hoy vamos a empezar con el tema de programación en Visual Basic, desde Excel, obviamente. Entonces voy a compartirles aquí, contrario a los demás días, sí voy a pasarles como una presentación para explicarles algunos conceptos básicos y ya después empezar a trabajar propiamente en lo que es la parte de la práctica. Okay, entonces, por aquí vamos a empezar con esta pantalla. Tenemos, bueno, la parte de creación de funciones. Funciones ya vimos lo que son desde Excel. Ya vimos, perdón, creo que no estoy segura de si estoy grabando. Déjenme ver. ¿Sí está grabando, profe? Sí, estoy grabando. Okay. Como les decía, funciones es lo que ya nosotros vimos, lo que hemos utilizado desde Excel. Todo lo que es el si condicional, el buscar v y todo eso es una función. Características de las funciones son, por un lado, bueno, que me devuelven un valor específico. Entonces, yo puedo asociar una función a una celda de una hoja de cálculo. Le pongo parámetros, que es otro de los elementos que tiene una función, y a partir de esos parámetros, con los valores que yo mando, la función se ejecuta, hace un cálculo y lo deja en la celda correspondiente. Eso es lo que es una función. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora desde Visual Basic es crear nuestras propias funciones, ya completamente a la medida, con los parámetros que necesitemos para calcular lo que sea que nosotros necesitemos. Lo que hay que recordar siempre entonces es que una función siempre, siempre, siempre me va a devolver un valor único que es el que yo podría asignar a una celda específica. Eso es un poquito lo que vamos a ver, introducción a las macros, variables y constantes, y lo que es ya la creación de macros, que en este caso, bueno, les adelanto, hay dos tipos de macros, lo que son las funciones, que es lo que vamos a trabajar hoy, y lo que son las subrutinas. Dentro de esto, lo primero que hay que comprender un poquito es la parte del concepto de programación orientada a objetos, que es la forma en la que se programa desde Visual Basic. Este tipo de programación es todo un paradigma de programación donde tratamos de llevar los objetos que existen en la vida en la vida real, a la parte de programación, tratando de emular los comportamientos y las características de un objeto. Es decir, si yo estoy hablando de personas, por ejemplo, podemos decir una persona es un tipo de objeto. Entonces, para todas las personas que existen en el mundo, todas van a tener características comunes y comportamientos comunes. Todas las personas tenemos cara, tenemos piel, tenemos piernas, bueno, en términos generales, ¿verdad? Tenemos características que sí nos hacen únicos unos de otros, ¿verdad? Como ya la fisonomía, el color de la piel, el color del cabello, el lugar de nacimiento, la estatura, cosas así. Pero como les digo, hay muchas características que son iguales para todos los objetos. Y hay muchas características que sí van a ser detalles de las características que van a ser específicas. Por ejemplo, una persona va a tener 2 ojos. Entonces eso podemos generalizarlo para cualquier objeto de tipo persona. Sin embargo, el color de los ojos es lo que va a cambiar para cada una de las instancias, que es como nosotros lo llamamos. Entonces va a ir variando. Algunos pueden tener la misma caracterización, el mismo color de ojos. Sin embargo, eso no hace que sean el mismo objeto. Entonces, eso digamos en cuanto a características. Adicionalmente tenemos ciertos comportamientos. Reír, caminar, hablar, opinar,
Son cosas que todas las personas las tenemos. Entonces, por ahí, lo que se trata con la programación orientada a objetos es identificar, obviamente a nivel de software, tipos de objetos para establecer esas características que son similares, esos comportamientos que son similares, y entonces logramos programarlos una sola vez y para todas las instancias de esos objetos ya vamos a tener esos mismos comportamientos. Entonces, como les decía yo, bueno, para las personas, todas las personas respiramos. Entonces sería, cada vez que yo creo un objeto persona, automáticamente por ser un objeto de tipo persona, va a respirar. No tendría que ir a hacer la programación específica para cada uno de los individuos, sino que ya es una característica, un comportamiento que viene dado por el tipo de objeto que es. Eso es lo que tratamos de hacer con la programación orientada en objetos. Entonces, como les decía, tenemos esas clases, ¿verdad? Y esas clases tienen estos tres elementos que deben coexistir y deben tratar de relacionarse y programarse adecuadamente para mantener el comportamiento deseado de cada uno de los objetos. Tenemos las propiedades, que es lo que les decía. Ya cuando yo pongo una característica, el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, exactamente en cuál es la estatura en centímetros, por decirlo así. Tengo los métodos, que son esos comportamientos que ya les mencionaba, que respiramos, que hablamos, que reímos, son cosas que hace el objeto. Y hay otro tercer elemento que se llama evento. Y un evento es la forma en la que el objeto reacciona ante una acción, valga la redundancia, de un tercero. Para efectos de programación nuestra, el evento sucede cuando el usuario del software que nosotros estamos haciendo hace algo y nuestro software debe ver cómo responde a eso que hizo el usuario. ¿Cómo qué? Como cuando le damos clic a un botón, como cuando escogemos una opción dentro de varias en una pantalla. Entonces, esa acción que hace el usuario, el software tiene que interpretarla de cierta forma para ejecutar las instrucciones correspondientes a partir de lo que el usuario hizo. Entonces, vamos a decir que cada una de las instancias de una clase de objetos va a mantener esas propiedades, esos métodos y esos eventos, y nosotros vamos a programarlos de la forma en la que nosotros queremos que interactúe con nuestros usuarios. Que se me hizo el mouse. Entonces, Visual Basic for Application, bueno, es el lenguaje de programación que traen todas las aplicaciones de Office. Entonces, se supone que una persona, no conozco a alguien así, pero he oído que domine completamente todo el Visual Basic para Office, podría procesar una hoja de Excel y generar automáticamente un documento en Word con su correspondiente presentación en PowerPoint con gráficos y con demás, sin tener que ir a hacer toda la edición manual como la hacemos nosotros. Esa es la idea de tener entonces ese lenguaje de programación para todas las aplicaciones de Office. La macro entonces van a ser programas, son secuencias de instrucciones que van a ser escritas en el lenguaje de programación y como les decía, la idea es que podamos hacer nuestras propias funciones, nuestras propias subrutinas para agilizar los procedimientos que nosotros hacemos con frecuencia. Entonces, pues por ahí lo vamos trabajando, ¿verdad? Si nosotros tenemos algo que todas las semanas tenemos que hacer, todas las semanas nos van a mandar un archivo y el archivo tiene miles de filas y tengo que procesarlos de esta forma, pues es más fácil hacer una macro que lo ejecute automáticamente a que nosotros tengamos que ir a hacer la revisión manual. Entonces eso es lo que trata de facilitar este lenguaje de programación. Hay dos formas para generar las macros. Hay una que es la grabación de macros, que ahora se las puedo enseñar, pero en realidad para efectos de nuestro curso no nos interesa tanto. Y la otra forma, pues, es la parte de usar el editor de Visual Basic, donde nosotros vamos a ir a escribir las macros que necesitemos. Entonces, como los objetos existen ahí dentro de la aplicación, hay que reconocer que existe cierta jerarquía. Y la jerarquía lo que me permite es ubicar en dónde están colocados o a qué jerarquía pertenecen con respecto a lo más amplio que tenemos dentro del lenguaje de programación hasta las clases u objetos
más pequeños o detallados. En este caso, para Visual Basic, tenemos un objeto que se llama Application, que es el que representa propiamente al Excel. Entonces, hay ciertos métodos que también son propios y ciertas propiedades y eventos también que son propios de toda la aplicación de Excel, a partir de los cuales yo podría, por ejemplo, cambiar los mensajes que salen en la barra que hay abajo en el Excel. Puedo ir a utilizar ciertas funciones para detectar cuál es la última fila con datos o cuál es la última columna con datos en una hoja específica que esté trabajando, la que esté activa en ese momento y demás. Porque son cosas que son propias de toda la aplicación y se pueden aplicar en cualquier parte. Tenemos que dentro de la aplicación hay un objeto conocido como Workbook que se va a referir a todos los archivos en formato Excel, sea el formato normal o sea el formato habilitado para macros, y después ahí les hago una anotación con respecto al uso de las macros y el formato que tienen que tener los archivos. Pero en fin, cuando yo tengo un libro, un archivo, pues ya tiene igual sus propias características, como el nombre, como la ruta del directorio en el que se encuentra, como su tamaño, como la fecha en la que fue creado, y también tiene ciertos métodos como que se salva, como que se puede imprimir. Yo puedo programar eventos como lo que quiero que haga antes de que se cierre o lo que quiero que haga apenas se abre el archivo, lo que quiero que haga cada vez que se salva el archivo y varias cosas de ese estilo. Dentro de cada uno de los archivos, nosotros vamos a encontrar un objeto que se llama worksheet, que son las hojas. Cada una de las hojas que tiene el archivo de Excel es un worksheet. Entonces vean que vamos de lo más amplio a lo más detallado. Para cada una de esas hojas también tenemos el nombre, tenemos la cantidad de celdas, tenemos métodos como que se pueden crear nuevas hojas, que se pueden eliminar las hojas y demás. Y dentro de las hojas, ya que eso tiene bastante sentido lógico, tenemos el objeto range, que el objeto range es una celda o un grupo de celdas, también puedo trabajarlo como grupos de celdas, y entonces también cada una tiene sus características específicas. Para una celda, yo podría identificar, por ejemplo, propiedades como su contenido, el valor que tiene el contenido. Puedo separar el contenido de la fórmula con la que se calcula el contenido, el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de la letra, el color del fondo, si tiene borde o no tiene borde, etcétera, etcétera. Entonces, vean que vamos de lo más amplio a lo más detallado. Vamos a trabajar eventualmente con celdas, con hojas, con libros o usar métodos y eventos de toda la aplicación. Y eventualmente podríamos hasta cerrarla por programación. Entonces, por ahí es ir entendiendo esa jerarquía, porque también si yo estoy hablando, tengo dos libros abiertos, por ejemplo, esos serían de tipo workbook. Entonces, tengo que hacer también la referencia al nombre del archivo, al nombre de la hoja y al nombre de la celda, si estoy en el archivo 1 y quiero acceder a una celda específica del archivo 2. Entonces, yo tendría que hacer esa referencia para que encuentre el objeto específico con el que estoy trabajando. Para grabar las macros, aquí hay un pequeño ejemplito, ¿verdad? Después les enseño dónde es. La idea es que vayamos a esa pestañita, programador o desarrollador, y aquí tenemos esa opción de macros. Cuando yo grabo la macro, lo que hace Visual Basic es que desde el momento en el que yo le digo grabar macro, aquí le pongo el nombre en esta ventana, y aquí le doy a aceptar, sí, aceptar. Entonces, todo lo que yo haga va a quedar grabado ahí. Si yo minimizo la hoja, si yo abro un archivo, si lo cierro, si pongo negrita, si le cambio, si le pongo color de fondo, todo lo que yo haga, si pongo una fórmula en una celda específica, si navego entre las hojas, desde que empieza hasta que le doy detener la macro, va a quedar ahí grabado. Y a partir de eso, yo podría volver a ejecutar esas mismas acciones en otro momento cuando ejecuto esa macro. Ve aquí, es como un ejemplito de cómo se hace. Yo le digo que voy a grabar la macro, le pongo el nombre que quiera, digamos, ahí dice promedio. Entonces, ahí ya está grabando. Ojo que donde decía grabar macro, ahora dice detener grabación.
En ese punto es donde yo le diría exactamente que tiene que terminar de grabar. Ahí estoy generando un promedio, usé la función y ya la detuve. Entonces, pues este caso es muy sencillo, ¿verdad? Es más fácil tal vez poner la función promedio, pero bueno, ahí tengo la macro, la voy a ejecutar y entonces se va a realizar la misma función, ahí en macros yo le voy a ejecutar, cuál es la macro que quiero ejecutar, y se va a hacer de la misma forma en la que se hizo en el primer caso. En este sentido, las referencias que se hacen a las celdas van a ser relativas. Para establecer una referencia absoluta dentro de una macro, yo dentro de la misma macro, cuando la estoy grabando, tendría que ubicar el cursor en la celda donde quiero que quede el resultado, para que quede registrado ese movimiento hacia esa celda y que entonces la referencia llegue a ser absoluta. Pero si no lo hago así, entonces la referencia siempre va a ser relativa y va a tomar como parámetros de lo que sea que yo esté haciendo los movimientos a partir de la celda que está activa en ese momento. Después, bueno, aquí tenemos lo del editor, eso ahorita se los explico con detalle cuando lo vemos. Vean que aquí el editor, vamos a entrar y vamos, bueno, ahorita vamos a ver eso ya en el editor, los módulos. Esta es la forma en la que se trabaja. Por aquí es lo otro que quería comentarles, que quería que viéramos. Ya hemos hablado un poquito de que tenemos variables de memoria y que las variables de memoria son los espacios de la memoria RAM que nosotros reservamos con un nombre específico para guardar un valor en forma temporal. Mientras la macro se esté ejecutando, ese espacio va a estar guardado bajo el nombre que nosotros dijimos y nosotros podemos cambiar sus contenidos o eventualmente utilizarlos para calcular otros valores. En el momento en el que la macro llega a su finalización, en ese momento se libera esa memoria. Es decir, ya no voy a tener acceso a los valores que tenía almacenados en esas variables. Entonces, como la variable de memoria me guarda un valor, yo tengo que decir qué tipo de datos voy a guardar ahí. Porque dependiendo de ese tipo de datos voy a ocupar más celdas o menos celdas de memoria para poder guardar el valor. Entonces, lo que yo hago es hacer una declaración de variables. Cuando yo declaro las variables, yo le estoy diciendo a Visual Basic, ojo, voy a ocupar un espacio en la memoria para guardar una variable de tipo numérico, por ejemplo. Entonces, ella va, establece a partir de ese tipo de datos cuántas celdas de memoria necesita, busca espacios disponibles, le asigna ese nombre y entonces ahí va a ir buscando y actualizando el valor cada vez que yo así lo haga desde las instrucciones. Eso sería una variable que es explícita, porque yo estoy diciendo exactamente cuál es el nombre que va a tener y cuál es el espacio de memoria que voy a requerir para esa variable. Sin embargo, Visual Basic nos permite tener variables implícitas, donde yo no necesito necesariamente declarar, decir, este va a ser el nombre y este va a ser el tipo de datos, sino que yo puedo empezar a utilizarlas ahí directamente durante la ejecución de la macro y entonces cada vez que Visual Basic detecte un nombre no conocido, va a asumir que es una variable de memoria nueva, va a separar el valor, perdón, la cantidad de celdas, pero esta vez lo va a hacer con un tipo de datos general, donde me va a permitir cualquier cosa, lo cual no es bueno en el sentido de que ahora vamos a ver el detalle, ocupa demasiado espacio de memoria y si lo que quiero guardar es un valor, por ejemplo, de falso verdadero, pues entonces se están desperdiciando los recursos. Si bien es cierto, ya ahora con las capacidades que tienen las computadoras, pues casi que es indiferente eso, también puede ser cierto que algunas operaciones no pueda, algunas operaciones matemáticas, lógicas o de texto, no pueda desarrollarlas correctamente por el tipo de datos que se le asigna a una variable no declarada. Entonces, la recomendación siempre va a ser que declaren sus variables y que digan el tipo de datos que necesitan. Estos son los tipos de datos básicos. Como les decía, vean que aquí tenemos el tamaño de memoria que asigna para cada uno de ellos. Cuando yo no establezco el tipo de datos, asume este tipo general, que es el nombre de tipo de datos que se conoce como variant. Y vean que ocupa 16 bytes de la memoria.
Pero como les decía, si yo tengo un número pequeño, por ejemplo, aquí están los valores mínimos y máximos que permite almacenar, que ocupo entre 0 y 255, en realidad ocupa solo un byte. Entonces sería un desperdicio estar utilizando 15 bytes de la memoria. Y como les digo, cuando tenemos un tipo variant, usualmente hay operaciones que van a generar error porque no tiene el tipo de datos adecuado. Precisamente cuando hacemos las funciones y cuando hacemos las subrutinas, nosotros establecemos parámetros con un tipo de datos específico, eventualmente me puede generar un error si yo le mando un valor variant en vez de mandarle el tipo de dato especificado. Estos son los tipos genéricos, lo que tenemos en la primera columna. En la segunda, ese nombre es el nombre del tipo de datos que nosotros tenemos que utilizar dentro de las macros para asignar ese tipo de datos a la variable. Entonces aquí tenemos todos los numéricos, donde que aquí dice, ¿verdad? Son números positivos del 0 al 255. Los números enteros que van desde menos 32.700 hasta más 32.700, al ser números enteros, pues obviamente no admiten decimales. Y nosotros le ponemos un decimal, nos va a tirar un error durante la ejecución. Igual tenemos estos números long, que son muchísimos más. Y acá ya empezamos a hablar con números que tienen cifras decimales. Perdón, el single, me permite un máximo de 7 decimales, el double me permite un máximo de 16 decimales, y tenemos un tipo especial que es el currency, que me permite 4 decimales como máximo, y este es el que usualmente vamos a utilizar cuando estamos hablando de cantidades monetarias. Tenemos fechas que me permite desde el 1 de enero del año 100 hasta el 31 de diciembre del 1999, acordándonos de que siempre las fechas internamente son almacenadas como un número, por lo que pueden utilizarse funciones como sumar y restar para obtener cantidades específicas de días. Tenemos los textos, que vamos a conocerlos como el tipo string. Tenemos valores booleanos, falso, verdadero, y el que ya les decía de los variant. Adicionalmente, tenemos otros tipos de datos que son de tipo objeto, donde yo podría declarar variables de memoria que sean un archivo Excel, por ejemplo, que sean una hoja, que sean una celda, y entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero ya yo también podría declarar una variable de memoria asociada a cada uno de esos elementos. Las variables igual van a estar disponibles dentro del ámbito de la variable, que es el lugar en el que se declaran. Ahora vamos a ver que yo puedo declarar variables dentro de una función específicamente, y ese espacio de memoria, como les dije antes, solo va a estar disponible cuando esa función se esté ejecutando. Sin embargo, existen otros conceptos de otro tipo de objetos que se llaman módulos o que se llaman formularios, donde yo puedo declarar variables de memoria, que entonces, si las declaro en un módulo, que es donde yo coloco todas las funciones que estén dentro de ese módulo van a poder ver el contenido de la variable que yo declaré a nivel de módulo. Igual si tengo un formulario, que es como una ventanita que se le presenta al usuario, yo la declaro ahí, la variable, dentro del formulario, no dentro de una rutina específica, pues entonces la variable va a estar disponible para todos los eventos que ocurran dentro de ese formulario. Y si la declaro a nivel de proyecto, ahora vamos a ver que el proyecto es todo lo que tenga, todas las macros que tenga un archivo específico, pues entonces van a estar disponibles para cualquier parte de los formularios, de los módulos, etcétera, que estemos utilizando en ese archivo. Adicionalmente, tenemos un elemento que se llama las constantes, que son parecidas a una variable. La diferencia es que, como su nombre lo dice, el contenido de una constante no puede ser cambiado durante instrucciones de programación. Entonces, yo puedo decir, la constante tiene un valor de 100 y siempre, siempre voy a tener el valor de 100 para el contenido de esa celda de memoria. Mediante las instrucciones, yo no podría decirle, ahora la constante va a valer 150, no. Si yo necesito ese comportamiento que es interactivo, que va cambiando conforme se ejecutan las instrucciones, necesito declarar una variable, porque como su nombre lo indica, puedo variar el contenido de la celda. Cuando es una constante, tengo que ir a editar en el código fuente de la subrutina o de la macro,
tengo que cambiar el valor ahí, pero no puedo hacerlo durante la ejecución. La declaración de constantes se hace con una cláusula que se llama consta. Ahorita vamos a ver todo eso. Igualmente habría que decirle cuál es el nombre de la constante, cuál es el tipo de datos, y ahí le asigno directamente el valor. Ahora, operadores, bueno, tenemos diferentes, ¿verdad? Para hacer aritméticos, suma, resta, multiplicación. Vean que aquí tenemos la división normal y con esta tenemos la división entera. Que la división entera lo que me da es el resultado en números enteros. Si yo tengo, por ejemplo, 9 dividido por 4, el resultado con la división entera va a ser 2, porque no voy a ver los residuos. Adicionalmente tengo la función módulo, que más bien lo que me da es el residuo, la parte decimal. Si yo tengo entonces 9 módulo 4, el resultado va a ser 1, porque 9 entre 4, el número entero es el 2, el que me daría la división entera, y me sobra una unidad, que es la que me devolvería el módulo. Puedo usar exponentes y puedo pues concatenar también valores. Tengo algunos comparativos, estos me van a servir para las estructuras de programación. Comparo si son igual, si es menor, mayor igual o diferente. La forma en la que nosotros decimos diferente es esta, con un símbolo de menor que pegado al uno de mayor que. Y tenemos otros lógicos que son el NAT, que es cuando yo estoy negando una condición, el AND, que es cuando yo más bien estoy validando varias condiciones y tengo que ver si todas ellas son verdaderas, que sería el caso en el que me devuelve un valor verdadero. En el caso del OR, más bien yo tengo varias condiciones y cuando alguna de ellas es verdadera o todas, entonces me va a devolver un valor verdadero. Dentro ya de la creación de macros propiamente, hay algunas reglas que tenemos que respetar porque son requisitos de Visual Basic. Por ejemplo, para los nombres de cada una de las macros no podemos usar más de 255 caracteres. Ahora, 255 es un nombre larguísimo. La idea es que utilicemos nombres que sean significativos, digamos la macro que me permite calcular impuestos. Entonces, calcular impuestos puede ser el nombre, ¿verdad? Pero bueno, ese calcular impuestos, la idea es que no exceda 255 caracteres. No pueden contener espacios vacíos. Yo no podría decir calcular espacio impuestos. Eso no lo va a entender. Todo el nombre tiene que estar pegado. Calcular impuestos o puedo poner calcular guión bajo impuestos, algo así. Porque sí me permite utilizar caracteres como el guión bajo. Sin embargo, tenemos restringido, este tipo de valores, como la arroba, como el numeral, el de admiración, el ampersand lo tenemos prohibido ahí porque se utiliza como un operador, como les dije antes, para concatenar el punto, el símbolo de coma. Esos no están permitidos. Hay nombres reservados que son propios del lenguaje de programación, como si utilizamos un if, por ejemplo, si utilizamos la cláusula private, si utilizamos el dim, por ejemplo, que es para declarar variables, el const, que es para declarar constantes. Todas esas palabras que tienen un significado en la sintaxis de la programación no pueden ser utilizadas por nosotros. Y en este caso, específicamente Visual Basic, no diferencia letras mayúsculas de minúsculas. Entonces, ustedes pueden escribir, calcular impuestos, donde la C y la I están en mayúscula, cuando definen la función. Después pueden escribirla toda mayúscula, toda minúscula, que ella igual va a entender que se refieren a esa función. Y de hecho, el editor lo que hace es que después de que ustedes la escriben, la cambia de acuerdo con la forma en la que ustedes la definieron inicialmente. Las palabras reservadas, las que no podemos utilizar en este punto 3 que está ahí, siempre van a cambiar a color azul cuando ustedes vayan escribiendo en el editor. Entonces, es bastante fácil darse cuenta de cuáles están reservadas. Después, tenemos algunos elementos como este guión bajo, que si lo ponemos así solito, lo que me permite es dividir instrucciones. Cada instrucción debería estar dada en una sola fila, pero a veces cuando es muy extensa toda la instrucción, pues yo puedo dividirla mediante ese guión bajo para que se pueda visualizar en toda la pantalla, no tener que estar haciendo scroll hacia la derecha y hacia la izquierda, que a veces puede ser incómodo.
Como les habíamos dicho en la parte de los algoritmos, también una recomendación es que utilicemos sangrías. Aquí se ven los dos ejemplos claros. Una forma sin uso de sangría al lado izquierdo, que no es tan fácilmente legible como cuando lo tenemos en el uso en el lado derecho con sangrías, donde yo puedo ver exactamente cuáles son las instrucciones que pertenecen a cada una de las estructuras de programación. Después podemos utilizar comentarios también, como les habíamos mencionado en los algoritmos. En este caso se usa esa comilla, la simple. Vean que es una comilla que es completamente vertical. Hay otra que es como inclinada, que esa no sirve. De todas formas, el comentario tiene que marcarse en color verde. Si ustedes lo escriben, pasan de renglón y no se marca en color verde, es que están utilizando la comilla equivocada. Y después de esto, bueno, habíamos hablado de los algoritmos, que tenemos que diseñar el paso a paso, cada una de las instrucciones, y es esto que hacemos al codificar todo ese algoritmo. Tenemos los pasos, sea en el lenguaje natural o sea en pseudocódigo, y lo que hacemos es establecer las instrucciones correspondientes a partir de toda la sintaxis que nos da el lenguaje de programación. Muy importante, bueno, saber muy bien qué es lo que tengo que hacer gracias al algoritmo. Tengo que tener un buen detalle del algoritmo para que cada instrucción o cada paso que yo tengo en el algoritmo lo pueda traducir en instrucciones específicas del lenguaje de programación. Obviamente tengo que entender cómo funciona cada instrucción para tratar de evitar errores al utilizarlas incorrectamente y pues entonces necesito conocer todas las primitivas del lenguaje, que esas primitivas son estas palabras reservadas que las vamos a ir viendo poco a poco. Las estructuras de programación, bueno, son las que nos dan el flujo de información. Ya lo hemos visto un poquito en la parte de algoritmos y vamos a hablar de dos específicas hoy. La estructura condicional, que es la que hemos utilizado desde el Excel con la condicional sí. Tenemos entonces una condición que tiene que ser evaluada para ver si el resultado de esa comparación es falso o verdadero y dependiendo de ese resultado, escoge unas instrucciones o escoge las otras. Y tenemos las estructuras cíclicas, que es lo que les habíamos mencionado también en algoritmos, que es cuando hay grupos de instrucciones que se repiten siempre que una condición se dé. Entonces, mientras la condición sea verdadera, bueno, hay varios casos diferentes, pero basémonos en que mientras la condición sea verdadera, se van a ejecutar las instrucciones. El if se utiliza de esta forma. Esta imagen que tienen aquí es un ejemplo ya de la macro en el editor de macros de ahí. Vean que entonces los comentarios están en verde. Las palabras reservadas están en color azul. El if y el then son palabras obligatorias. Entonces yo pongo cuál es la condición. Digamos, estado de recibo es igual a vencido. Utilizamos doble comilla para hacer referencia a un valor de tipo texto. Y entonces yo digo que, bueno, si el estado del recibo es vencido, a la multa, a la variable de memoria multa, le voy a calcular esto, el monto del recibo por 0.1, que sería el 10%. Si no, esta condición no se cumple, entonces utilizamos el else y aquí hacemos otro cálculo. Esta es la forma. Son palabras entonces reservadas y de uso obligatorio, tanto el if, then, como el end if. El else no es obligatorio, pero si lo ponemos, tiene que ponerse bajo estas condiciones. Tenemos los if anidados, que es cuando utilizamos varios if, como en este ejemplo. Yo tengo aquí el if con la edad del visitante de un algoritmo que habíamos visto en clase y establezco el costo del tiquete. Si la edad del visitante es menor a 18. Si esto no es cierto, entra acá al else, donde aquí hace una nueva validación. Si la edad del visitante es mayor o igual a 65, asigna el costo del tiquete y si esta no se cumple, asigna este otro. Esa es la forma en la que lo hacemos. Cada if tiene que tener un end if. Entonces, este lo respetamos acá y el de este lo respetamos acá. Yo no puedo hacer un solo if para varias estructuras. Me va a generar, de hecho, un error de compilación. Y tenemos además la cláusula else if, que esta lo que me permite es, si no se cumple la primera condición, entonces va a venir a revisar una segunda condición y si estas no se cumplen, entonces podría utilizar el else. Cuando yo utilizo el else if así, vean que está pegado. Si yo dejo un espacio en blanco, es como la anterior. Sería algo como esto. Asume que es una nueva estructura y entonces necesitaría un nuevo end if.
Cuando sí lo pego, como en este caso, pues entonces sabe que es parte de este mismo condicional y solo necesito un cierre en if. ¿Okay? Después tenemos, esta es una de las estructuras cíclicas que nos provee Visual Basic, el for. Lo que hace el for es que yo tengo una variable de memoria a la que yo le pongo un valor inicial. Y le pongo adicionalmente un valor final que va a tener esa variable de memoria. Entonces, esto lo que me dice es que desde que la fila vale 1 hasta que llegue a 500, va a respetar, perdón, a ejecutar todas estas instrucciones. Entonces, con la fila 1 va a decir, bueno, si el producto es helado, entonces el descuento va a ser de 0.05 y si no, el descuento es de 0. Calcula el precio, ¿verdad? A partir del precio del producto menos el descuento. Y entonces, cuando llega al next, esto es una característica específica del for. Lo que hace es que incrementa el valor de esta variable. Entonces, la primera vez vale 1. En el next, fila pasa a valer 2 y vuelve. Entonces, vuelve a verificar si 2 está entre el rango que le dimos, del 1 al 500. Si eso es cierto, vuelve a ejecutar todas estas instrucciones. Cuando llega al next, incrementa y ahora hace la validación. Fila es 3, 3 está entre 1 y 500, sí, y así sigue. Cuando llegue a 500, la ejecuta. Cuando llega al next, ya vale 501, hace la validación y dice 501 está entre 1 y 500, ¿no? Entonces, sale del ciclo y continúa con el resto de las instrucciones. Las macros de tipo función es lo que les decía, ¿verdad? Que son las funciones que vamos a trabajar, las que hemos trabajado ya desde Excel. Y esta es la forma en la que se declaran. Ahora vamos a ver, se declaran en un módulo. Yo lo que tengo es estas cláusulas function y end function son obligatorias. De todas formas, cuando yo escribo el function, automáticamente ya me va a escribir el end function. Yo tengo que escoger el nombre, que es el que dijimos que no puede ser mayor a 255 caracteres, y entre paréntesis pongo todos los parámetros que necesite. Para cada parámetro tengo que poner un nombre del parámetro, en este caso de visitante, y tengo que poner la cláusula as para decir el tipo de datos y el tipo de datos que va a tener ese parámetro. Si tengo varios parámetros, todos los parámetros se dividen con una coma. Y como la función me devuelve un valor, yo también tengo que establecer el tipo de dato de ese valor. Entonces, como les decía, entre paréntesis van todos los parámetros y cuando cierro el paréntesis, después pongo igual la cláusula as y el tipo de dato que devuelve esta función. Ejecuto las instrucciones, las escribo acá y entonces el funcionamiento de eso lo que hace es que yo le mando el valor, digamos 30 como parte del parámetro. Entonces ella va a utilizar ese valor y va a decir, bueno, 30 es menor a 18, no. Entonces 30 es mayor o igual a 65, no. Entonces el costo del tiquete va a ser igual a 6. Ojo que este costo tiquete es el nombre que tengo aquí en la función. Siempre tengo que asignarle a la función, al nombre de la función, el valor que tengo que devolver. Si yo tuviera otra variable de memoria para hacer el cálculo y nunca se lo asigno al nombre de la función, no voy a tener ese valor de retorno. ¿Cómo se usan las funciones? Entonces, cuando ya yo la tengo declarada en el módulo, yo voy a estar aquí dentro de la misma hoja de Excel y me van a aparecer. Cuando empiezo a escribir, cuando empiezo a escribir, ya me va a aparecer ahí y entonces yo escribo y asigno cuál es el parámetro y pues esa es la forma de utilizarlas, ¿ok? Bueno, ahí terminamos. No sé si tienen alguna duda por el momento. ¿No? Ok. Entonces, vamos a ir a la práctica. Para ya en la práctica, ya esto está en la, perdón, está en la plataforma. Vamos a hacer nuestra primera práctica con funciones. Ahí. Abran las instrucciones y abran la plantilla. Esto es lo que tenemos acá. Como siempre, vamos a ver primero cuáles son los datos que tenemos. En este caso solo está la hoja ventas, que entonces ya vamos a pensar que esta hoja es un objeto. Es el único objeto de tipo hoja. Obviamente tenemos el objeto que es todo el archivo.
Y obviamente dentro de la hoja pues tenemos todas estas celdas que son objetos, como les digo, unos independientes de otros, con sus propias características y eventos. Si acá no les saliera esta pestañita programador o desarrollador, cualquiera de ellas, tendrían que venirse aquí a archivo, aquí en opciones personalizar la cinta de opciones. Y acá va a estar la que dice programa. Si no les aparece es porque está esto así sin marcar, programador o desarrollador. Entonces tendrían que marcarla y darle a aceptar. Y ya con eso la van a tener aquí visible. Porque si no está marcada, pues obviamente no la van a ver. Vean que aquí es donde tengo este asunto que les dije de grabar la macro. Como les mencionaba, grabar la macro es algo así. Hola. ¿No? Digamos que tengo eso. Entonces, si yo voy a poner eso en negrita o algo, digamos, grabar la macro, le vamos a poner prueba, le vamos a dar a aceptar. Y entonces, todo lo que yo haga acá, yo le voy a poner esto acá, le voy a poner letras en rojo, las voy a hacer más grandes y después le voy a poner el borde, todo el borde. Y así que hago todo eso, yo le digo detener grabación. ¿Ok? Entonces, ya no sé si lo grabé o no. Cuando, como yo tenía ya el cursor puesto aquí, entonces la referencia, como les dije, va a ser relativa. Cuando yo esté aquí, va a venir a hacer todo eso. En macros le voy a decir ejecutar prueba y entonces me la va a dejar igual. Entonces ya no tendría que ir a hacer el paso a paso. Obviamente tiene más funcionalidades. Yo podría hacer cosas muchísimo más interesantes, más grandes, que requieren de más tiempo. Establecer todo el formato de una hoja con ciertas funciones específicas y demás y demás. Pero bueno, esa es la idea de grabar las macros. Como les digo, no es el énfasis del curso ni mucho menos, así que no le vamos a dar mucha importancia, sino que solamente es para que sepan que ahí es donde se hace. De hecho, esto no lo voy a considerar dentro de las evaluaciones, ni mucho menos porque en realidad no tiene sentido. Lo que sí es importante es que, ahora vamos a verlo, que cada vez que ustedes hacen una macro así, se genera automáticamente el código de programación y ese código de programación va a quedar en un módulo. Entonces ustedes podrían eventualmente llegar a trabajarlo. Ya es un adelanto, un inicio para la macro y entonces algo les queda ahí. A veces sí, lo que es más difícil es entender esas instrucciones porque no necesariamente usan los objetos o la programación que nosotros vamos a ver acá, sino que ya genera mucho manejo de objetos. Pero bueno, esa es la forma en la que se haría una macro. Vamos a ver ahora entonces más bien entrar a la parte del programador. Vamos a ir al editor de Visual Basic, que es ahí en programador, en este primer objeto. Perdón, yo tengo una Esta pregunta. ventana es la del editor. En esta ventana tenemos, primero, esta parte, ya déjenme hacer esto un poquito más grande acá. Esta ventana que tenemos aquí es la ventana que se llama el explorador del proyecto. En el explorador de proyecto es donde yo veo todos los objetos que tiene el archivo. This workbook es el archivo en sí mismo, completo. Entonces, si yo quiero programar algo ahí, yo tendría que... No les estoy escuchando. ¿Me dijeron algo? ¿Me escucha, No, en profe? realidad no escuché. Qué raro. Profe, ¿cómo se mete ahí? Hola. ¿Me Hola, profe. escucha, profe? Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Ah, Ok, ok. cuénteme, ¿qué me van a preguntar? Que, no, mi pregunta era que usted había dicho algo sobre el laboratorio virtual o algo así. ¿Sí? Que, digamos, todavía ¿Cómo no hemos vamos con hecho como eso? ninguna prueba ni nada de eso, ¿o sí? Sí hemos estado haciendo pruebas.
Y en buena teoría ya lo tenemos funcionando. Se está actualizando, digamos, el manual de la Mac, que le faltaban unas pequeñas pantallas de ciertas cosas que había que hacer. Ayer, de hecho, hice algunas pruebas desde la Mac y ya logré acceder. Entonces, esta semana, Dios mediante, estamos mandando nuevamente los archivos actualizados para que logren instalarlo y trabajarlo. ¿Vos con qué estás trabajando ahorita? Ah, ok, no, es que si yo tengo Mac, entonces si no le iba a pedir la compu a mi papá, pero entonces todo bien. No, no, yo espero que de veras para mañana, más tardar el miércoles, lo estemos enviando. Y como te Ah, digo, ok, ayer ok. yo lo instalé todo desde la Mac mía y logré entrar a la Ujú. computadora y todo. Ah, Entonces, bueno, bueno, pareciera todo que vamos bien. bien. Ah, bueno, gracias, profe. Ok. Profe, Ajá, disculpe, ¿y podría repetir qué es lo que tenemos que presionar si no nos sale la parte de programación claro, claro, ya lo hago. Voy o a la cerrar. ventanita arriba? Sí. Si no le Es, sale, tienen que venir aquí a archivo. a ver, Perdón, ahí no te oí. Aquí sería en archivo, no, no, perdón. Ajá. en opciones. En opciones tenés que buscar personalizar la cinta de opciones. Y ahí marcarías en las pestañas principales la que dice programador o desarrollador. ¿Lo encontraste? Gracias, voy a Profe, Sí. profe, ¿y cómo se metió hace rato en la parte programador, en la parte de donde estaba aquel cuestionario y o era aquella ventana? Ah, ya les enseño. Ya cuando tenés esto disponible, la parte puede, como les digo, decir programador o desarrollador, cualquiera de las dos. Cuando ya lo tienen aquí disponible, entramos desde Visual Basic acá. Ahí le dan clic y aquí, decías. Ya ahí están, sí, ¿la encontraron todos? Sí, profe. Entonces desde Visual Basic, pero en la parte de programador. Exactamente. Profe, perdón. Ajá. Es que vieras que, digamos, antes de que empezara el curso, yo por curiosidad había, bueno, investigado esto como de Visual Basic. Digamos, si Mac lo tenía porque me dio demasiada ansiedad saber como que no lo iba a tener. Ah, Entonces, sí lo tiene, pero entonces, es muy sí. limitado. Ah, ok, sí, eso le iba a decir porque, digamos, yo había como logrado encontrarlo, pero no sabía por qué era que no funcionaba o tal vez era muy distinto. Entonces, para ustedes estar No, como no, pensando sí Mac lo o eso, tiene. no sé. Es que te Ah, digo, ok. todavía las versiones anteriores de hace 2 años, desde Mac uno podía trabajarlas. De hecho, yo las trabajaba desde la Mac mía y no tenía Ajá, problemas. Sin embargo, han ido haciendo cambios como de versiones de Office y actualizaciones para el Office para Mac. ajá. Y el asunto es que entonces yo puedo leer todas las macros que yo haga en Windows, las puedo leer desde la Mac. Ujú, Pero si yo quiero generar un formulario, por ejemplo, que es algo de lo que vamos a ver, yo no ujú. puedo crearlo desde Mac. Si ya Ah, está hecho en el archivo que estoy leyendo, se despliega y se puede ejecutar, pero no puedo ni ok, ok, ok. modificarlo ni crearlo de cero, por ejemplo. Entonces, Ah, por eso es que nosotros recomendamos que no sea Mac, porque estarías limitada, no podrías hacer tus propios formularios. ok, 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 Pero ya sí entendí. Gracias, existe. profe. Si vos Sí, es que entras, sí yo existe. tenía demasiada curiosidad y yo, pero aquí está, ¿por qué no Aquí funciona? está. Sí, sí, sí. Obviamente eso Ok, va a depender de la versión que tengas del Mac, del Office de Mac, para Mac. Pero por eso mejor la última decimos que creo. no, porque si después decimos que sí y alguien tiene otra Ajá, versión y sí, no, entonces claro. ya. Ujú, Aquí más bien, muchas gracias, profe. con mucho gusto. Ah, bueno, entonces les decía, esto que está aquí es el explorador de proyectos, que es donde están todos esos objetos. Este módulo que está acá, que ya, bueno, ustedes no lo van a tener en la plantilla, yo lo tengo por la macro que grabé. Vean que aquí, si yo lo abro, estas son todas las instrucciones que se generaron a partir de eso que yo hice. Con esto pongo el color de fondo, con esto pongo el color de la letra, con estas cosas de aquí, ¿verdad? Ahí se establecen los bordes. Vean que entonces son un montón de condiciones. Entonces, que sirve, sirve.
se genera automáticamente el texto y demás, y pues por eso se pueden ejecutar después. Esto es automático, la generación de este código en grabación. Sin embargo, nuevamente es muy específico ese tipo de cosas y en algún momento que hacíamos, que evaluábamos en algún quiz este tipo de cosas, me pasaba que, por ejemplo, yo donde iba a ejecutar la macro que habían hecho los estudiantes, ahí se veía donde bajaban y trataba de abrir un archivo donde estaban las instrucciones y todo eso se veía, todo queda grabado. Entonces, cuando uno va a grabar una macro, tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer para no equivocarse y para no poner exceso de instrucciones que todas van a quedar ahí grabadas. De todas formas, como les digo, esto no lo vamos a trabajar. Aquí, bueno, voy a quitar este módulo, que era solo para que lo vieran. Vean que aquí si yo quisiera quitarlo, lo que hago es que abro acá y le digo quitar el módulo. Tengan cuidado aquí, vean que siempre que dice desea exportar el módulo, cuando tengo un objeto de estos, exportarlo es que las rutinas de programación que yo creé, las voy a guardar para utilizarlas en otro lado. En este caso yo le voy a decir que no. Se los digo porque usualmente uno dice desea quitarlo, uno piensa que dice desea quitarlo y uno le dice que sí y después le pide de que dónde y que todo eso. No, aquí más bien hay que decirle que no si no quieren guardarlo. Como les decía, esta es entonces la hoja de ventas 2019, que es esta que tenemos acá. Entonces yo puedo hacer programación específica para esta hoja. Si hubiera otras hojas, aquí tendrían que verse todas ellas con el hoja 1, que es la referencia que tiene numérica del orden de las hojas, y con el nombre entre paréntesis. Y como les decía, this workbook me representa todo el archivo. Entonces igual, yo le doy doble clic y me sale la ventana de código donde yo podría programar el archivo completo. Si eventualmente esta ventana no la ven, vienen a este menú ver y aquí le dan explorador de proyectos, ¿ok? Igual ahí tengo, en esa misma ver, tengo la ventana del código que es para desplegar todo esto y tengo también la ventana de propiedades. Estas son las propiedades que tiene cada uno de los objetos. Si ustedes ven, yo me pongo en hojas y aquí cambia la ventana de propiedades. Estas son las propiedades que pertenecen a una hoja y entonces van a cambiar conforme el tipo de objeto que yo haya seleccionado. Cuando estamos aquí en esta parte, hablamos de que estamos en modo diseño. Entonces yo puedo cambiar características, propiedades de estos objetos y cuando los ejecute van a empezar con estos valores por defecto. ¿Ok? Las propiedades también pueden ser cambiadas durante la ejecución dependiendo del comportamiento que yo quiera en la programación. Pero como les digo, estas son las básicas, es con lo que van a empezar. Y esta sería la parte de... Sí, básicamente. Bueno, aquí todo el proyecto es el conjunto de todos los objetos. Y en este caso lo vamos a ver como que es el nombre propio del archivo. Práctica 6, creación de funciones y demás. Ahora, hay un elemento que es sumamente importante. Cuando yo trabajo archivos de Excel corrientes, la extensión del archivo es .xlsx. Eso me dice, es un archivo Excel normal. Cuando yo necesito guardarlo habilitado para macros, tengo que cambiar el formato. Y para eso la extensión del archivo tiene que ser .xlsm. Ese es el formato habilitado para macros. Entonces, si yo, es más, vamos a hacer la prueba para que vean que no es mentira. Yo voy a llegar y yo voy a programar algo. Voy a insertar un módulo. Ahorita les explico esto solo para que lo vean. Y aquí voy a poner una que se llama saludo. Y lo que vamos a hacer es decir buenos días. Esta es una macro, ¿ok? Ya con eso, entonces, yo puedo ejecutar esa macro en cualquier lugar. Yo voy a cerrar acá. Ahora, el archivo originalmente está en formato XLSX, entonces yo voy a decirle que lo voy a cerrar. Y me va a decir esto, desea los cambios, si elige no guardar, habrá una copia reciente, bueno, sí. Digamos que lo guardo, pero no estoy cambiándole el formato. Ojo, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros.
Esto es el proyecto, es lo que acabo de hacer, el módulo con esa función. Si yo le digo para seguir guardando el archivo sin macros, haga clic en sí, yo le doy sí. Cuando yo lo vuelvo a abrir, yo me vengo al programador, me vengo aquí a Visual Basic y vean que se perdió todo el módulo y todas las macros que yo haya programado. Entonces, si yo guardo el archivo sin que esté habilitado para macros, todo lo que yo hice en su momento se va a perder. Entonces, cuando vamos a trabajar macros, yo lo que tengo que hacer es decirle, salvar como, bueno, yo le voy a cambiar el nombre porque esta es la plantilla y lo voy a dejar en la carpeta que usamos para nuestro grupo. Aquí está acá, aquí está acá, aquí está acá, aquí está acá. Entonces, yo lo voy a poner acá. Pica número 6, lo voy a dejar así. Y aquí es donde tengo que decir el tipo de archivo que estoy guardando. En este caso, como les dije, es libro Excel. Entonces voy a abrir acá y le voy a decir libro de Excel habilitado para macros. Entonces, aquí le voy a dar guardar. Ya ahorita sí va a estar habilitado para macros y eso lo puedo ver. Acá, acá, acá. Trabajo en clase. En el tipo de dato. Digo, en el tipo de archivo, ¿ven? Aquí tengo, estos son hojas de Excel, Microsoft Excel, y esta ya está habilitada para macros de Excel. Entonces, esa es la forma en la que yo tengo que trabajarlo y guardarlo para que todo lo que yo programe en Visual Basic se mantenga en el archivo. Porque si no, como les vieron en el ejemplo, donde cierran el archivo, aunque le den salvar, si no cambian el formato, les va a borrar todas las macros. Vamos a ver entonces ahora las instrucciones para ver qué es lo que tenemos que hacer. Me dice acá, busque el evento Open aquí en el editor, que es el que se ejecuta al abrir el archivo del libro de trabajo y escriba en él una macro que despliegue un mensaje de bienvenida a los usuarios que lo abran. Luego salve el archivo en formato habilitado para macros, bueno, eso ya me adelanté. Cierre el archivo y vuelva a abrirlo. Verifique que se haya desplegado el mensaje de bienvenida. Entonces, en este caso ya yo lo salvé para macros. Vamos a irnos a Visual Basic. Como les decía entonces, si yo voy a programar un objeto, yo tengo que venir a determinar cuál es el objeto que voy a programar. Me están diciendo que cada vez que se abra el archivo. Entonces, ¿cómo es? Cuando se abre el archivo, yo tengo que venir a programar el objeto que es el archivo, que es this workbook. This workbook obviamente se refiere al mismo archivo donde están las macros. Entonces, yo le doy doble clic o le digo ver el código, cualquiera de las dos. Y acá en esta ventana tengo que venir acá a general, a escoger los objetos. Siempre que tengamos estas ventanas, en esa lista desplegable del lado izquierdo están los objetos. En este caso es el tipo workbook, el libro. Y del lado derecho me van a aparecer todos los eventos que yo puedo programar para ese objeto que yo escogí del lado izquierdo. Estos eventos siempre tienen que escogerlos de esta lista. No se vale que ustedes vengan a escribirlo aquí, porque si ustedes lo escriben aquí, no necesariamente lo va a entender como un evento. Entonces, no va a ejecutarse cuando está programado. Entonces, acá el que quiero es el Open, que es el que aparece por defecto. Todos los objetos tienen un evento por defecto y aquí es donde yo voy a poner el mensaje. Como les dije antes, en el ejemplillo ese, cuando yo quiero escribir un mensaje en la pantalla, yo utilizo la función msgbox, messagebox. Tiene varios parámetros, vean que aquí me ayuda a decir el que es obligatorio, es el mensaje que voy a desplegar. Luego vamos a ver todos estos, que si quiero ponerle un título a la ventana, para que yo diga cuáles son los botones que quiero que aparezcan y demás. Pero por el momento solo vamos a poner eso. Vamos a poner bienvenidos, bueno, bienvenidos o bienvenidas. Así. Eso es únicamente el mensaje. ¿Ok? Vean que esto es lo único que yo escribí, lo demás lo escogí de las opciones que tengo ahí. Entonces voy a ir a cerrar este archivo porque como esto se ejecuta cuando se abre el archivo,
la única forma en la que yo puedo probarlo es cerrando el archivo y volviendo a abrirlo. Solo ahí lo voy a poder probar. Entonces voy a cerrar acá, voy a salvar para que quede ahí guardada la macro y cierro el archivo. Cuando yo vengo a abrirlo de nuevo, bueno, tengo que habilitar el contenido aquí, si les pone el mensaje. Y ahí tengo la ventanita. Esto es lo que hace un message box. Despliega un mensaje con el botón de aceptar y listo. Eso es todo lo que hace, ¿ok? Ya con eso, ya verifiqué que se esté haciendo. Ahí cerré el archivo, lo volví a abrir y se desplegó la pantalla. Ahora me dice, segundo ejercicio. Busque el evento before close, que se ejecuta, como su nombre lo dice, antes de cerrar el archivo. Obviamente no puedo hacer algo después de que se cerró, porque si ya está cerrado, ya no está disponible la macro. Entonces, el evento es lo que se hace exactamente antes de cerrarlo. Y escriba en él una macro que pregunte al usuario, mediante la función inputbox, si desea guardar una copia del archivo. Si la respuesta es sí, utilice el método SaveAs para guardar una copia llamada último respaldo en el mismo directorio del archivo original. Entonces, ya esta es un poquito más complicadita. Ya aquí estamos hablando de que tenemos que verificar una condición. Entonces, vamos a trabajar un poquito en lo que sería el algoritmo. Vamos a ver, es este. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo por acá. Sería el 1B. Esto lo vamos a borrar. Entonces, ojo acá. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Lo primero es encontrar el objeto, que es el archivo, porque es el que se va a cerrar, y encontrar el evento, que es before close. Entonces, vamos a ir a hacer eso nuevamente a la parte de programador. Aquí tengo el objeto nuevamente, entonces this workbook, ya aquí está seleccionado el workbook, entonces aquí vengo a buscar el evento que se llama before close. Estos eventos están en orden alfabético, entonces por ahí eso ayuda a que la búsqueda sea más rápida. Y aquí lo tengo before close, ¿ok? Entonces lo selecciono, clic, y automáticamente me genera el encabezado y la finalización de la macro. Y eso me lo hace porque hay ciertos parámetros que nosotros no tenemos que aprender a manejar, sino que simplemente son necesarios para la ejecución. Así que escogemos, nos genera estos encabezados y ahora sí es donde tenemos que poner nuestra propia programación. Me dice entonces, cuando ya va a cerrar, lo que yo quiero es verificar, preguntarle al usuario si desea crear una copia de respaldo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es venirme acá y decir, ok, el paso 1 es preguntar al usuario si desea hacer el respaldo, ¿cierto? Que eso entonces yo puedo decir que hay una decisión del usuario hacer respaldo, ¿verdad? Entonces, si el usuario me dijo sí, entonces debo salvar la copia del archivo. Entonces yo aquí supongo así. Si la decisión es igual a sí, porque yo tengo que establecer cuáles van a ser los valores que me va a dar el usuario. Entonces, aquí es donde empiezo a trabajar ya con los métodos que tiene el archivo. Entonces, para este libro, que es el que se llama This Workbook, yo tengo que decirle que utilice el método SaveAs. ¿Ok?
Esto ya, por eso les digo que tenemos que ir conociendo estas características. Ahí las vamos a ir viendo poco a poco. Yo sé que en ese momento van a decir, ¿cómo voy yo a saber cómo se llama esa propiedad o ese evento o ese método? Yo se los voy a ir dando. La idea es que vamos a utilizar, como dijimos con las funciones de Excel, los más usuales para que ustedes se vayan habituando a manejarlos, a trabajarlos. Pero yo se los voy a ir dando poco a poco. Y este Save As, necesito poner el nombre del archivo. Y el nombre del archivo, según me dicen acá las instrucciones, es que tengo que dejarlo en el mismo directorio del archivo original y este va a ser el nombre que va a tener, último respaldo. ¿Okay? Entonces, habíamos visto que una de las características que nosotros tenemos dentro de lo que es el objeto archivo es la ruta, el directorio en el que se encuentra. Entonces, yo puedo utilizar ese mismo directorio, que lo haría de esta forma. Thisworkbook.path es la propiedad donde está la dirección. Y eso, lo voy a unir, lo voy a concatenar con un texto que yo le voy a decir cuál es, que es el nombre del archivo. Obviamente tengo que ponerle esto porque el path me da hasta el último directorio donde está el archivo. Entonces necesito poner el slash para que entienda que es en ese directorio y que es este nombre. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? No hay manos levantadas, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, esto es el algoritmo que tenemos. Aquí tengo el condicional y tengo que pedirle una respuesta al usuario. Cada vez que yo tenga esto acá, necesito que el usuario me dé un valor para validarlo. Eso significa que yo tengo que declarar una variable de memoria asociada. En este caso, debería ser sí o no las respuestas. Entonces, eso me representa un valor de tipo texto. Tiene que ser un string. Entonces, yo voy a declarar esa variable de memoria para poder utilizarla con la función correspondiente, que según las instrucciones es la que se llama el input box. Entonces, yo aquí vengo y yo le digo, ok, para declarar la variable, ocupo la cláusula dim. Entonces, así lo pongo. Ahora voy a poner el nombre de la variable, el que yo le quiero dar, digamos que es decisión. Y tengo que decir entonces el tipo de datos. Como dijimos que es un texto, tengo que decirle que es de tipo string. ¿Okay? Entonces vean cómo ahí ya las palabras reservadas ya me las cambió a color azul. Si en algún momento ustedes se supone que están escribiendo una palabra reservada y se las deja en color negro, es que hay algo mal escrito. ¿Ok? Entonces ya por ahí nos va ayudando para que no tengamos problemas. Esa es la declaración de la variable. Entonces, como ahí me decía la instrucción que tengo que utilizar la función inputBox, como inputBox es una función, me devuelve el valor, como les digo, de todo esto se lo vamos a ir explicando, la respuesta que me dio el usuario. Entonces yo tengo que asignarla a este valor. De esta forma yo lo que digo es, igual como en Excel asignamos el valor, el resultado de una función a una celda, aquí lo voy a asignar, pero a una variable de memoria. Entonces yo voy a decir decisión va a ser igual al resultado del input box y el input box lo que me dice es el mensaje que yo le voy a poner al usuario. Obviamente tiene más parámetros, como les digo, del título, de los botones que quiero y demás. Eso lo vamos a trabajar después. Por el momento lo que me interesa es la pregunta. Entonces yo digo, ¿desea hacer una copia de respaldo? Y entonces yo aquí puedo ponerle sí o no. Entre comillas, porque es un texto que yo quiero que quede ahí escrito en esa ventana que va a desplegar. La ventana que despliega es parecida a la del message box, este que vimos acá, pero además tiene un campo donde el usuario va a escribir su respuesta. Entonces, como les digo, aquí se despliega la ventana, el usuario escribe. Cuando el usuario escribe y hace clic en el botón,
Entonces se termina de ejecutar esta instrucción y ya en esta variable de memoria tengo lo que me escribió el usuario. Entonces, como ya lo tengo ahí, ya yo podría venir a utilizar el condicional, que es el que está en esta parte del algoritmo. Entonces yo vengo y le digo, si la decisión es igual a sí, entonces, y ahí lo que tengo que hacer. Como les digo, toda estructura de programación tiene su cláusula de inicio y su cláusula de finalización. Una buena costumbre es que siempre pongan la cláusula de finalización. En este caso, nuevamente es una macro muy chiquitita, entonces difícil que se les olvide y si se les olvida es fácil de encontrar. Cuando ya hagamos macros más grandes con muchas estructuras de programación relacionadas y ahí trabajando, es más difícil después recordar cuál es el orden de cada una. Y entonces, si no lo pongo en el orden correcto, me puede generar problemas o de sintaxis eventualmente, o puede generarme problemas en la ejecución, porque estoy cerrando mal las estructuras de programación. Entonces, mi consejo es, apenas escriben el inicio de una estructura, escriben el final y después empiezan a detallar las instrucciones. Entonces, aquí, bueno, aquí no les dije, ¿verdad? Esto se hace si la decisión es sí quiero hacer el respaldo. Si me dice cualquier otra cosa, entonces no se hace el respaldo. Entonces no tengo que escribir absolutamente nada más. En este caso, si la decisión es sí, yo lo que tengo que hacer es utilizar el método que tiene el objeto. Entonces le pongo this workbook. Y para utilizar cada uno de los métodos, de los objetos o hacer referencia a las características de un objeto, yo lo que hago es que pongo el nombre del objeto, punto, y ahí el método, bueno, el método o la característica que quiero trabajar. Entonces, en este caso, me despliega todos los que están asociados a un tipo de objeto libro, un workbook. En este caso, yo voy a poner Save As, vean que ahí me lo va poniendo, y es este que tengo aquí. ¿Ok? Ahora, bueno, sí, ahí me aparece entonces que yo necesito poner cuál es el nombre del archivo, ¿verdad? Nuevamente, todo esto tiene un montón de parámetros que poco a poco vamos a ir viendo algunos, otros no los vamos a terminar de ver, pero vamos a ver lo que es básico. En este caso es el nombre del archivo que yo le digo, quiero que esté en la misma dirección, entonces utilizo esto, el path. Vean que igual estoy utilizando el nombre del objeto, punto y la propiedad, que es la ruta del directorio. Y esto lo concateno mediante el ampersand con el texto que yo le voy a poner. Y siempre el texto va entre comillas. Esa es la instrucción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este momento? Esto obviamente vamos a salvarlo. Si yo lo puedo salvar desde acá, no tengo que irme hasta el archivo de Excel. Lo puedo salvar desde acá porque ya está habilitado para macros. Aquí lo podemos ver. Sin embargo, bueno, sí tengo que cerrarlo. Entonces vamos a ir a probar esto. Todo lo que vayan haciendo, vayan salvándolo y vayan probándolo de una vez. Porque a veces es más complicado al puro final tratar de probarlo todo y encontrar los errores rápidamente. Vamos a cerrar el archivo para ver cómo esta macro se hace antes de que cierre el archivo. Si yo le doy cerrar, debería hacerla, ¿cierto? Entonces, yo le digo acá y ahí me dice, ¿desea hacer una copia de respaldo, sí o no? Si yo le pongo no y le doy a aceptar, no va a hacer nada. Vamos a ver, aquí estoy. Es el mismo directorio, no me guardó la copia. ¿Ok? Ahora voy a volverlo a probar. Voy a cerrarlo. Vean que ahí me sale el bienvenido. Pero esta vez le voy a decir que sí. Voy a dar aquí a aceptar. Y entonces vean que aquí en la misma dirección me guardó el archivo y también está habilitado para macros porque me guarda el archivo tal como está en el lugar en el que yo le dije. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá.
Cuando uno está programando, digamos, ahí vi como que usted tiene que escribir la respuesta, pero no se puede como programar para que sea un botón, como por ejemplo esto, cuando usted entra y dice bienvenido, que usted acepta, entonces como que el botón sea como de sí o no, o simplemente sí hay que escribir la respuesta. No, sí, sí hay formas. Lo que pasa es que aquí quería precisamente que viéramos el input box, pero Ah, ok, ok, con ok. este message box, si aquí yo le pongo más, por ejemplo, message box, ya lo pongo acá, con parámetro acá. Vean que aquí me pone botones. Es más, se los voy a enseñar. Bueno, ahorita me va a poner un error si lo dejo así. Se los voy a enseñar. Lo que pasa es que esto lo vemos en el otro curso, ese tipo de cosas. Ah, ok. Pero se las puedo enseñar para que vean. Por aquí lo tenía, ya no me acuerdo dónde. Temas relacionados. Aquí está. Ven, este es de administración de proyectos. Entonces, yo puedo decirle cuáles son los botones que yo quiero que se desplieguen con el message box. Estos son el valor por defecto es que está aceptar nada más. Pero yo puedo decirle, quiero ver el botón aceptar y cancelar. Puedo escoger anular, reintentar o ignorar, sí, no y cancelar, sí, no, reintentar y cancelar. Esas son las opciones, las mezclas de los botones que yo puedo poner en un message box. Entonces ahí sí, claro, es más sencillo porque en ese sí, no, yo podría poner tal vez o no estoy seguro o puedo poner lo que sea. No me está restringiendo lo que escribe el usuario. En cambio, cuando es un botón, ya tiene que escoger una de esas opciones y listo. Entonces, cuando uso el message box con estos parámetros para decir cuáles botones, también tengo una forma, bueno, de poner, aquí puedo cambiar el dibujito, ¿verdad? Que se presenta en la ventanita, si es crítica, si es una pregunta, exclamación, información. Y adicionalmente, yo puedo gestionar las respuestas. Entonces aquí, estos son los valores que me va a devolver dependiendo de cuál haya sido el botón que me contestó el usuario. Entonces, ven, yo puedo decir con un message box qué acción desea tomar. Si la respuesta es 3, que es este que está aquí, significa que se anuló. Si la respuesta es 4, es que quiere reintentar. Si la respuesta es 5, que es este, es que la opción omitir, yo no sé por qué le puse omitir, si es ignorar, pero bueno, yo puedo gestionarlo de esa forma. ¿Ok? Si quieren, Ah, ok. Gracias, profe. si quieren, les puedo mandar este archivo ahí al chat. Por si quisieran probarlo, como les digo, es tema del otro curso. Aquí no estamos enfocándonos tanto en eso. Esos son como cuando ya tenemos mejor manejo, pero se los puedo mandar ahí al chat si lo quieren. Gracias, profe. Porque y también les sirve para que vayan probando, para que vayan viendo otras cosillas. Solo déjame acá, file. Ahí está. Por si lo quieren usar, lo pueden probar y cualquier cosa me avisan. En realidad no es tanto que sea difícil, es bastante sencillo. Lo que pasa es que si les metemos un montón de información, se me empiezan a asustar la mayoría. Como, no, profe, ya. Entonces, por eso vamos poquito a poco. Ahí ya les quedó. Gracias, profe. Con gusto. Ok, eso es para eso que acabamos de hacer. Entonces, es la programación de los objetos de la aplicación. Estamos trabajando con this workbook, en este caso específicamente. No hemos hecho nada con la hoja de ventas, ni mucho menos. Pero vean que entonces el secreto aquí es primero identificar cuál es el objeto que tengo que programar, escogerlo y de aquí seleccionar el evento que quiero programar, tal y como yo quiero que reaccionen las macros cuando el usuario las está ejecutando. Ese es el secreto principal, les digo. Y se lo repito porque muchas veces empiezan a pensar en las instrucciones y no saben ni siquiera cuál evento es. Y aunque el algoritmo esté bien hecho, si escojo mal el evento, el resultado no va a ser el que necesito. Entonces, por eso vamos por pasos. Primero el objeto, después el evento y ya después hacemos el algoritmo, hacemos la codificación. Vamos ahora con el Profe, ejercicio siguiente. Ajá. en este caso que está en inglés, una parte de los de Visual Basic que es Las instrucciones sí están en inglés.
Como son palabras reservadas que le dicen a la computadora cuáles instrucciones tienen que hacer, están en inglés y tenemos que dejarlas en inglés. Eso no lo podemos cambiar. Ah, ok, excelente. Digamos, la parte que yo hago, decisión, por ejemplo, lo que yo escribo y demás, eso yo sí lo puedo poner en español, pero todos los nombres de los objetos, todas las palabras reservadas, los nombres de los eventos y de los métodos y de las propiedades, todo eso va a estar en inglés. Entonces, si tienen que acostumbrarse a trabajarlos así, a saber qué es cada uno. Si lo cambio, no lo va a entender. Porque acuérdense que ella no es que dice, ah, mira, es que aquí me lo escribe en español. Acuérdense que en eso es como un tica la computadora, ¿verdad? No se da cuenta. Para ella no es before close, que para nosotros significa antes de cerrar, sino que para ella es B-E-F-O-R-E. Entonces, obviamente, eso va a ser diferente de cualquier otra cosa. Entonces, sí hay que aprender a utilizarlos en inglés. Vamos con la que sigue. Dice, Profe, y no hay una tabla de instrucciones, o sea, no hay como un manual de ese tipo de instrucciones. debe haber en algún lado, pero por eso es que, digamos, en la presentación vieron que yo les ponía el if, que significa el DIM, para qué se usa, como una recopilación de todo eso, un consolidado, no que yo sepa. Habría que buscar a ver si está. Eventualmente yo podría hacer uno, pero no te lo prometo para este semestre, porque vieras que es mucho trabajo hacer esas recopilaciones. Sí, claro. Sí, más bien ahí vayan tomando nota y en las presentaciones lo ven para qué se usa cada uno. ¿Ok? Profe, Ajá. digamos, a mí sí me funcionó, pero me salió un error que decía, o sea, cuando cerraba el visual, me salía un error que decía, se detendrá el depurador. Ah, puede ser, porque aquí, digamos, yo puedo ejecutar. No, ¿por qué sería? Pero Porque no lo digamos, puedo ejecutar. ¿Te pero puedes sí me compartirlo? funcionó. No, pero es que digamos, sí me funcionó, pero no sé qué significaba ese error, porque sí me funcionó digamos, la programación del sí o el no a la hora de cerrar el Y si lo vuelves documento. a ejecutar, te vuelve a generar el mismo error para verlo. No, ya no se me generó, pero a la primera sí. Ahí cuando le sale algo así, sí necesito verlo, porque dependiendo de lo que diga, es una cosa o es otra. Entonces, si le Eh, sale algún errorcillo así de una vez, me dicen, profe, tengo un error, y compartimos pantalla de una vez para ya verlo. ok, que lo raro es que, digamos, sí me sirvió A veces, la no, a veces programación. hay ciertas cosillas que como que las arregla solo, te pone como la advertencia y las arregla solo, porque hasta cierto punto ayuda con la parte de codificación. Entonces te puede corregir algunos errores mínimos eventualmente, pero Ok, sí habría que verlo. ¿Ok? ok. Gracias. Vamos a ver acá, me dice inserte un módulo y asígnele el nombre funciones. Entonces vamos a ir a insertar un módulo. El módulo es como el que les enseñé que se me generó automáticamente cuando hice la grabación de las macros. Para insertar un módulo, yo me vengo acá a la pestaña insertar y le digo módulo. Ojo, no vamos a trabajar módulos de clase. Eso no lo vamos a ver ni en este curso ni en el que sigue, porque digamos que son cosas un poquito más avanzadas que para lo que nosotros necesitamos hacer en este momento no es necesario y no queremos confundirlos con tanta cosa, sino que vamos a hacer este módulo sencillo y es solo darle insertar. Cuando le doy insertar, en algunos casos se les va a presentar como esta carpetita, en otros casos va a aparecer nada más el nombre módulo aquí. Esto es el módulo y el módulo, aquí podemos ver en la ventana de propiedades, la única propiedad que tiene es el nombre, porque en sí mismo no interactúa con los demás, sino que es como un repositorio de todas las funciones y las subrutinas que nosotros estemos generando, tiene los nombres de variables generales, por ejemplo, pero entonces la única propiedad que va a tener es el nombre. Para cambiarle el nombre, entonces me vengo a la propiedad y aquí voy a escribir funciones como me lo están pidiendo en las instrucciones. Ahí está. Ya ese es el módulo. Ahí, esto que tengo aquí, nuevamente es la ventana de código. Como ahorita tengo seleccionado el módulo, vean que aquí me aclara de cuál objeto de los que yo tengo estoy en la ventana de código. En este caso es el módulo funciones. Aquí es donde yo podría empezar ya a escribir mis propias macros. Vamos a ver qué me dice.
Cree una macro de tipo función que calcule el periodo en que se realizó una venta, que reciba como parámetro el nombre del mes de la venta, escrito completamente en mayúsculas, y devuelva el nombre del periodo tal y como se indica en la siguiente tabla. En caso de que el nombre del mes no se encuentre en la tabla, la función debe devolver el valor error. ¿Okay? Entonces, estos van a ser los meses. Esto va a ser el periodo que tiene que devolver. Entonces, primero que nada, es una macro de tipo función. Tengo que establecer cuál va a ser el nombre que le voy a poner. Si yo no se los digo, ustedes lo escogen. Digamos que en este caso se vaya a llamar calcular periodo. ¿Ok? Entonces, ya tengo que saber que tengo que escribir function calcular periodo. Recibe como parámetro el nombre del mes de la venta, que es uno de estos. ¿Qué tipo de parámetro es este? De los tipos de datos que habíamos visto, ¿qué tipo de dato es? ¿Quién se acuerda? Eso tiene que ser un texto, ¿cierto? Yo no puedo ponerle a esto un valor numérico, no puedo ponerle un valor booleano, por ejemplo, que es falso o verdadero, tiene que ser un texto. Entonces, el parámetro, tengo que asignarle un nombre que podríamos decir que es el nombre del mes, o el mes de la venta, o algo así, y tiene que ser de tipo string. Me devuelve el nombre del periodo, que es uno de estos, ¿cierto? Estos tipos de datos, perdón, estos tipos de valores, ¿qué dato les corresponde? ¿Qué tipo de dato les corresponde? A ver, alguno que se me tire al agua. Numérico, Números. ¿no? O bueno, sí, numérico. No. Ojo acá, esos son los pequeños detallitos y por eso me gusta ponerlo así, porque así vamos resolviendo esas cosas. Podría ser numérico si fuera 2019-01. Pero como ya tenemos un guión, el guión ya es un carácter de tipo texto. Entonces, todo Entonces tiene que texto. ser convertido a un texto. Ajá. Que no, que es entonces texto porque tiene un guión. Si no tuviera el guión, sí sería número. Sí podría ser un número, claro, si no tuviera el guión. Pero siempre que vean algo así, entonces ustedes tienen que decir, ya eso tiene que ser un texto, obligatoriamente. ¿Okay? Entonces, por aquí acabamos de decir, tenemos una función que le vamos a poner el nombre calcular periodo, que tiene un parámetro que va a ser el mes de la venta o mes venta o algo así, que también tiene que ser de tipo texto, porque son estos valores. Y la función me va a devolver uno de estos, así que también tiene que ser de tipo texto. El nombre, el tipo de datos para textos es el string. Entonces, lo vamos a escribir como tal. Vamos a escribir eso primero. Entonces, nos venimos a la ventana de código, ahí nomás, y ahí empezamos a poner function, que es lo que me indica que es una función, y el nombre de la función. Entonces, calcular periodo. ¿Ok? Era lo que habíamos visto. Primero la cláusula, después el nombre de la función. A continuación se escriben todos los parámetros dentro de paréntesis. Entonces abro paréntesis. En este caso tengo un único parámetro que es el mes de la venta. Acuérdense que igual que las funciones, como mes venta es un nombre de un parámetro en este caso, no puede haber espacios en blanco a la mitad. Yo no puedo poner mes espacio venta. Tiene que ser pegado y lo puedo pegar de esta forma. ¿Ok? Ahora tengo que decirle el tipo de datos. El tipo de datos, igual que con las variables, lo pongo con la cláusula as y el tipo de dato, string. ¿Ok? Profe, se puede sin el guión bajo, pero o sea, pegado. Así, pueden ponerlo, sí, como sea, eso no importa. Lo Ah, ok, importante es que no haya espacios en blanco ahí en medio. ok, Y gracias. acá entonces, como solo tengo un parámetro, pues entonces solo le escribo uno y cierro el paréntesis. Ahora, tengo que poner entonces el tipo de dato que me devuelve la función. Entonces, después de cerrar el paréntesis, vuelvo a poner la cláusula as, que ya es para la función, y le digo que también es de tipo string. Y le doy enter. Vean que automáticamente me cierra la función. Ya me puso el end function. Entonces, así lo dejo. No tengo que escribirlo yo. ¿Ok? Entonces, ya por ahí está la declaración de la función.
Vamos ahora a ver el algoritmo con el que vamos a resolver ya la parte de la programación. Entonces, aquí tengo esto, ¿verdad? Ya tengo el valor que viene como parámetro del mes. Entonces ya no necesito solicitarlo porque viene como un parámetro. Como ya yo tengo el parámetro, entonces vamos a ver esto. Ese es el ejercicio 2A, 2B. Sí, 2B. Entonces yo tengo, estos son los valores posibles, ¿cierto? Que ya, como les digo, vienen como parámetro de la función. No tengo que solicitárselos al usuario porque ya me los están entregando. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, ¿a quién se le ocurre? Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, ok, tengo el mes de agosto, ¿cuál es el periodo? ¿Qué hacen ustedes? Y no se pone como un if y que si el texto es igual a enero, febrero o marzo, que tire 2019 periodo 1. Exactamente. Lo que hacemos nosotros, así ya persona, no estamos hablando de programación. Si yo les digo agosto, ustedes vienen, buscan aquí rápidamente y dicen agosto es este. Hago esa comparación de los valores que nos están dando con estos valores para poder saber cuál es este que tengo acá. Eso es lo que hacemos exactamente. Hago una verificación de todos los valores hasta que encuentro el correcto y entonces asigno el periodo. Y efectivamente, eso lo podemos hacer con una condicional. Entonces, yo lo que tengo que decirle acá, hay que borrar esto, yo tengo que venir a decirle, ok, si el mes es, bueno, enero, febrero o marzo, entonces el periodo es 2019-01, ¿cierto? Si no, si el mes es abril, mayo o junio, entonces el periodo es 2019-02. Si no, si el mes es julio, agosto o septiembre, entonces el periodo es 2019-03. Si no, ojo, aquí es algo importante. Me dice que en caso de que el nombre del mes no esté en estos, tengo que devolver el valor error. Esto es importante porque no es lo mismo que yo aquí ponga, sino el periodo es 2019-04. Si yo lo pusiera así, lo que me está diciendo es que si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, no importa si aquí el valor que viene es diciembre o si dice año del perro, igual me va a devolver 2019-04. Como yo necesito validar que sea uno de los meses, entonces yo tengo que volver a hacer la comparación. Ahora con los nuevos valores. Si el mes es octubre, noviembre o diciembre, entonces el periodo es 2019-04. Si no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores, entonces el periodo es error. ¿Ok? Por eso se los digo acá, porque este también tiene que ser validado para que sea este periodo, el resultado. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver esto acá. Entonces, ahora en pseudocódigo. ¿Esto cómo sería? Yo puedo poner, sí, ojo aquí. Estamos diciendo meses enero, febrero o marzo. Cualquiera de los tres valores, si es verdadero, me va a decir que el periodo es 2019-01. Como yo estoy diciendo
No importa cuál de esos sea, pero cualquiera que sea verdadero, ese es el resultado. Para eso es que yo utilizo el operador lógico OR. Ese por aquí lo tenía, se lo voy a enseñar como un resumencito. Creo que estaba en la ficha técnica, me parece, si no me equivoco. Aquí está. Los operadores lógicos tenemos los principales, el AND, el OR, bueno, y el NAT. Pero el NAT es como lo opuesto. Si yo digo NAT, hoy estamos en agosto. Entonces, si hoy estamos en agosto, es falso. El NAT lo que me hace es que me devuelve el resultado contrario, sería verdadero. Entonces, eso es como lo contrario del resultado de la condición. Pero bueno, estos son los que quiero explicarles. El AND lo que hace es que tengo varias condiciones, ¿verdad? Y entonces, el resultado lógico del AND es este a partir de los resultados de cada una de las condiciones. El AND solo va a ser verdadero. La única forma que es verdadero es que todas las condiciones sean verdaderas. Si alguna de las condiciones es falsa, en este caso las dos son falsas, el resultado es falso. Si la primera o la segunda son falsas, el resultado es falso. Solo va a tener un resultado verdadero cuando todas las condiciones que estoy comparando son verdaderas. En este caso, yo no puedo decir que el mes sea enero y febrero y marzo, porque jamás se van a cumplir las tres. O es un mes o es otro. Pero para la misma fecha no va a pertenecer a 2 meses o 3 meses diferentes. Por eso no estoy utilizando en este caso el AND. De hecho, vean que en el algoritmo yo estoy diciendo si el mes es enero, febrero o marzo. Siempre digo alguna de todas que se cumpla. Para eso es que utilizo el OR. El OR solo es falso cuando todas las condiciones son falsas. No se cumplió ninguna. Digamos, ahorita estamos en septiembre, entonces esta no se va a cumplir ninguna. No es ni enero, ni febrero, ni marzo. Entonces, como no es verdadero el resultado, va a seguir con esta. Y así hasta que lleguemos a esta. Profe, Ajá. ¿usted me puede explicar la diferencia entre el AND y el OR? Es que no lo entiendo muy bien, perdón. Digamos, el AND es cuando yo quiero que se ejecute algo cuando todas las condiciones son verdaderas. Por ejemplo, déjame ver qué se me ocurre. Es que, digamos, en la fecha es imposible. Déjame ver qué caso se me ocurre ahorita. Ay, Dios mío, me quedé en blanco. Si yo te digo, quiero comparar, quiero ver si puedo desayunar. Es que ya me olió que están desayunando mis hijos o mi esposo es el que está desayunando. Entonces ya se me ocurrió. Entonces, yo puedo desayunar solo si tengo hambre y tengo comida, ¿verdad? Porque si no tengo hambre, no voy a desayunar. Y si no tengo comida, no voy a desayunar porque no puedo. Entonces, necesito que se cumplan las dos condiciones para poder desayunar. Entonces, en ese caso, yo utilizo el AND. Tengo que tener hambre y tener comida. Si las dos se cumplen, puedo desayunar. Cualquiera de ellas que no se cumpla, o sea, es falsa, no voy a poder desayunar. En cambio, en este caso, yo lo que digo es, digamos, para el mismo ejemplo, ¿puedo desayunar cereal o puedo desayunar huevo? Entonces, si tengo cereal o si tengo huevo, más bien. Porque entonces yo puedo decir, bueno, si no tengo ni cereal ni huevo, y esos son los únicos desayunos posibles, las dos son falsas, no voy a poder desayunar. Pero si tengo cereal, desayuno cereal. Si tengo huevo, desayuno huevo. Y si tengo los dos, puedo desayunar las dos cosas. Entonces, en ese caso es que es verdadero, ¿me entiendes? Entonces, en una, lo que me interesa es que con el OR me interesa que alguna de ellas se cumpla. No importa cuál. Una sola que se cumpla, voy a tener un resultado verdadero. Con el AND necesito que todas se cumplan. Es una condición indispensable, que todas se cumplan
para poder ejecutar ese tipo de instrucciones. Tal vez así quedó más claro, no sé. ¿Quién fue que me preguntó? ¿O los dejé Yo, igual profe, enredados? ya entendí. Gracias. Sí, mejor ok. Entonces, esa es la forma en la que estamos haciéndolo acá. Así es como se usa el OR. Cualquiera que sea verdadera me va a dar un resultado verdadero. Puedo ejecutar esas instrucciones. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Si es enero, febrero o marzo, este va a ser el resultado. Entonces yo tengo que hacer ese uso, en este caso del operador lógico OR, que es el que me permite que con una sola que se cumpla el resultado sea verdadero. Entonces yo tengo que decir, si el mes es igual a enero, o mes es igual a febrero, o mes igual a marzo. Ojo, aquí esto es muy importante. Si yo hablo en lenguaje natural, yo puedo poner si el mes es enero, febrero, marzo. Y está bien porque es lenguaje natural. Cuando ya estoy hablando de pseudocódigo, sí tengo que comparar la variable de memoria con cada uno de los posibles valores. Yo no puedo poner mes igual a enero o febrero o marzo, no. Tengo que hacerlo así. Mes igual a enero o mes igual a febrero o mes igual a marzo. Así se hacen las validaciones cuando hablamos de pseudocódigo y obviamente en programación. Entonces, en este caso, vamos a decir que el periodo va a ser igual a 2019-01. Ya aquí podríamos empezar a poner las comillas, ¿verdad? Porque son textos. Algo parecido tendría que hacer, digamos que aquí voy a utilizar, si eso no se cumple, entonces yo tengo que hacer algo ahí. Como esto, pero con el resto de valores. Yo aquí pondría, si mes es igual a abril o mes es igual a mayo, o mes es igual a junio. Ahora, en este caso, aquí cambia. Este sería 2. Si no se cumple esta tampoco, pues entonces yo tendría que venir otra vez acá a decir, si no se cumplió, entonces ya por aquí, este viene acá, este viene por acá, y tengo que hacer la nueva comparación. Aquí sería julio, agosto o septiembre. En este caso sería el 3. Si este además no se cumple, entonces por aquí yo tendría que venir a hacer la validación, esta vez con octubre, noviembre o diciembre. En este caso es el 4. Y si no, si este tampoco se cumple, entonces lo que tengo que decirle es que periodo va a ser igual a error. Entonces vean que esa es la forma en la que lo vamos a ir trabajando. Ya esto, como les digo, el pseudocódigo me da un estado muy cercano a cómo tengo que escribir las instrucciones en Visual Basic. Entonces yo vendré acá, me voy ahora a la ventana de código y aquí es donde tengo que venir a decir eso. Tengo dos opciones. Perdón, acá. Una opción es que yo utilice directamente el nombre de la función para asignar el valor. La otra opción es que tenga una variable de memoria temporal y que asigne el valor de la función al final. Pero acuérdense que siempre tengo que asignar el valor de la función. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Con una variable de memoria o directamente al nombre de la función? ¿Alguno que me diga? Profe, pero Para al usted, nombre ¿cuál de es la más función fácil?
¿Perdón? Que cuál sería como más flexible. Es igual, solo que en uno hay que declarar la variable de memoria y en el otro es directo. Pero más bien, ¿cuál les interesa ver? La memoria. Con la variable de memoria. Entonces, si lo hacemos con una variable de memoria, yo tengo que declarar la variable de memoria. ¿De qué tipo de dato tiene que ser esa variable de memoria? De texto. De texto, exactamente. Entonces le pongo string. ¿Ok? Entonces aquí yo hago ya la condicional. Pongo si, aquí tengo que utilizar el mismo nombre que tiene el parámetro, ¿verdad? Y acá tengo que utilizar las comillas. Aquí sí es obligatorio. Entonces lo pongo así. Ojo que en este caso voy a seguir escribiendo en mayúsculas para que vea que las palabras reservadas me las cambia. Igual que el nombre del parámetro me lo cambia a como fue definido. Entonces yo podría poner así, venta igual, febrero. Ay, perdón, aquí es for. Entonces ven, donde yo doy enter, me cambia las palabras reservadas en azul, mayúscula y minúscula. El nombre del parámetro me lo respeta como yo lo definí aquí, entonces me lo cambia también a minúsculas. Y lo que me deja igual es esto, así. En este caso, entonces yo le digo periodo, que ya está definida, así que también me la va a cambiar. Va a ser, lo pongo nuevamente entre comillas porque es un texto, porque tenemos el guión. Ahora, en este caso, para la segunda, como tengo un else con un if, entonces yo podría, mira aquí no he puesto el if. Ahí de una vez, como les decía, para que ya me quede lista la finalización. En este caso yo puedo usar el else if, que era el que habíamos visto que pegadito, sin el espacio, y entonces puedo volver a hacer aquí las validaciones. En este caso, ponemos que el periodo va a ser igual a 2019-02. Ahora hago otro else if, que me compare el siguiente periodo. Tengo otro else if para el cuarto periodo, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? De validar que sea uno de los meses de interés, que no me hayan escrito cualquier otra cosa. Y para cualquier otro valor, decimos que el periodo va a ser igual a error. En este caso, como estoy utilizando la variable de memoria periodo, entonces al final a la función que se llama calcular periodo, tengo que asignarle el valor que tenga la variable de memoria. ¿Ok? Esto es algo que no podemos olvidar hacer. Asignar al nombre de la función el valor que va a devolver. Que la otra forma, si yo no hubiera querido trabajar con periodo, lo que hago es que aquí directamente le asigno calcular periodo, calcular periodo, calcular periodo. Por eso les digo, no es que una sea más fácil o más difícil, depende de qué tanta claridad quieran tener. Ok, ya casi estamos terminando esta. ¿Ya la escribieron? Para probar las funciones, tenemos que ir a probarlas a la hoja. Cálculo. Ahí es donde la vamos a ver. Entonces, recordar que se llama calcular periodo y que
el parámetro va a ser el mes de la venta. Entonces, vamos a irnos a la hoja de Excel. Y acá, en la columna del periodo, ahí vamos a utilizar nuestra función, que ya va a estar disponible por haber sido declarada en un módulo. Entonces, si yo aquí pongo igual y empiezo a escribir calcular periodo, vean que ahí lo tengo. Ya me la reconoce como una función. Le doy doble clic y tengo que asignarle pues la celda correspondiente. En este caso, es que ahí está, es la A3, ese es el parámetro, porque quiero calcular el periodo para esa venta. Y ahí lo tengo. La referencia acá es relativa. Puedo arrastrar la fórmula, la función. Vean que aquí, por ejemplo, tengo un error. ¿Por qué? Porque aquí dice noviembre en vez de noviembre. Acuérdense que no entiende semántica, no dice, mira, le falta una I. Ella mide si está o no está. En este otro tenemos septiembre en vez de septiembre. Aquí tenemos mayo en vez de mayo. Y así, ahí van a ver que hay varios errorcillos. Esos son los errorcillos. Profe, digamos, una pregunta. Ajá. En ese caso que mucha gente escribe como septiembre o septiembre, uno no puede poner como que se puedan esas dos opciones. Ah, sí, claro, podríamos incluirla. Ok. Sí, nosotros podríamos incluirla ahí. Entonces, si quisiéramos hacer eso, aquí tendríamos que decirle otro, digamos, o mes venta igual a septiembre, por ejemplo. Entonces, si yo lo hago así, yo vuelvo a darle, tengo que volver a darle Enter para que vuelva a calcular y volver a replicarla para que me haga la actualización. Y entonces por aquí, ves aquí donde tengo septiembre, ya está. Ok. Gracias, profe. ¿Sí, Olga? Profe, que a mí no me sirvió, profe. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, claro. Dame, ya te permito acá compartirla para ver qué será. Profe, consulta. Ajá, Tiene que activármelo, profe. ¿ya? Profe, Ok, perfecto. ¿Sí? profe, una consulta. Usted cuando arrastró todo, sé cómo hizo para arrastrarlo todo en un solo. Ah, eso es acá. Un doble clic. Cuando se pone la flechita aquí, así, negrita, chiquitita, le das doble clic ahí y lo arrastra para todas las filas que tienen valores. Por eso, pero digamos, no le por nada más. Digamos, como arrastrándolo, bajándolo. No. Con solo hacer el doble clic ahí. Te digo, aquí la flecha es gorda, aquí. ¿Verdad? Donde se hace delgadita, le das doble clic ahí y se arrastra sola. Es que ahí está compartiendo el compañero, entonces no puedo ver. Ah, bueno, sí. Ahora te lo sé. Entonces, veamos el de compañero. Yo ya lo quité, profe, por si quieren enseñarle. Ok. Vamos a ver. Acá. Ves que aquí, digamos, la flechita, la cruz esa es gordita, ¿cierto? Donde yo lo pongo aquí en la esquina, se hace flaquita. Ahí le das doble clic en la pura esquina y ya se replica. Ah, qué excelente. Ujú, Muchas gracias. con gusto. Vamos a ver, Olger. Calcular periodo. Ajá. Porque aquí lo que te faltó fue poner al final, después del endif, calcular periodo tiene que ser igual a periodo. Es lo que les dije. Si yo no asigno el valor directamente a la función, tengo que asignarlo al final. Entonces ahí ¿Pueden dale enter. enseñármelo, profe, para ver cómo es? Sí. Esto es lo que te faltó. A la función hay que asignarle el valor, porque si no, no devuelve nada. Acuérdate que periodo es una variable de memoria, entonces donde termina ya no tenemos disponible ese resultado. Por eso hay que asignarlo a la función. Ok, profe, voy a Entonces intentarlo. ahora tenés que irte otra vez a la ventana. Aquí volvés a poner los valores en la celda y volvés a arrastrarlos para que vuelva a recalcular con la actualización de la macro.
Sí, ya me sirvió, gracias, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, bueno, entonces estamos. Son las 8:54. Nos vemos entonces que a las 9:10 en la parte teórica. ¿Se van a pegar la parte teórica también? Sí, Bueno, no, profe. igual yo tengo que grabar la sesión ahí si quieren. No se sientan obligados, yo sé que es feriado, pero bueno. Nos unimos entonces a las 9:10. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, chaito. Muchas gracias, profe. Un gusto.